El Estado y sus instituciones tienen la misión constitucional de proteger los derechos de los indígenas y erradicar la exclusión política que sufren, expresó la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malasis. La Sala Superior estableció que el Consejo General del INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas en un informe de gastos distinto al fiscalizado. En sesión pública, el Tribunal Electoral confirma desechamiento para remover consejeros electorales de Veracruz. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al inaugurar los trabajos del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que es fundamental que todo el aparato estatal y sobre todo las instituciones que tienen una misión constitucional con la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas levanten la voz, hagan visible el problema y tomen las medidas necesarias para erradicar la exclusión política que enfrentan sus habitantes. Vamos a la información. Al inaugurar los trabajos del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que es fundamental que todo el aparato estatal y, sobre todo, las instituciones que tienen una misión constitucional con la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas levanten la voz, hagan visible el problema y tomen las medidas necesarias para erradicar la exclusión política que enfrentan sus habitantes. La exclusión política de los pueblos y comunidades indígenas es algo que una sociedad democrática no puede ni debe permitirse. Va en contra de uno de los valores democráticos esenciales, que es el de la participación en igualdad de condiciones. La magistrada Otálora Malasis destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja para cumplir con esa misión y prueba de ello lo es la creación hace poco más de un año de esta Defensoría. El foro que llevamos a cabo el día de hoy es otra muestra de este compromiso. Un tribunal abierto al que aspira el Tribunal Electoral requiere de estos espacios de escrutinio público, de estos foros de análisis, de debate, de generación de conciencia e ideas. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes la magistrada de la Sala Superior Mónica Aralizo Tofregoso, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Marta López Santiago, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y la subsecretaria especializada en la atención a pueblos indígenas del Gobierno del Estado de Puebla, Socorro Figueroa Andrade. En este seminario internacional se presentó también el Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Por otra parte, en el marco del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y el Manual sobre los Derechos Político-Electorales de los pueblos y comunidades indígenas. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malasis, la magistrada y el magistrado de la Sala Superior, Mónica Aralizo Tofregoso y Reyes Rodríguez Mondragón, destacaron la importancia de ambos documentos para impulsar y garantizar el pleno respeto de los derechos político-electorales de los indígenas. Escuchemos los detalles. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y el Manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Ante representantes de comunidades indígenas del país, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo que la función jurisdiccional electoral pone el acento en la construcción de un régimen democrático que reconozca y garantice la pluralidad y el respeto a los usos y costumbres. La adopción de estos protocolos, de este manual de actuación, son una expresión de los jueces, de las juezas, por
por asumir un compromiso responsable, capaces de reflexionar institucionalmente sobre nuestra labor y de proponerles a ustedes algunas de las prácticas que pueden facilitar la garantía de sus derechos. A su vez, la magistrada Mónica Aralizo Tofregoso indicó que los tribunales electorales tienen la obligación de disolver conflictos que se generen en materia político-electoral y destacó la emisión del protocolo y el manual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Queremos que sea una base importante para que ustedes puedan saber qué es lo que pueden hacer, qué es lo que tienen que hacer cuando consideren violentados sus derechos político-electorales. Finalmente, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otalora Malasis, aseguró que el derecho del acceso a la justicia es fundamental para el goce efectivo de cualquier otro derecho humano. Solo garantizando una protección jurisdiccional ante cualquier situación que pueda resultar una lesión de un derecho es cuando podemos realmente garantizar su ejercicio real. El protocolo y el manual fueron presentados en el Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, realizado en la ciudad de Puebla. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está facultado para sancionar irregularidades detectadas en un informe de gastos distinto al fiscalizado, ya que la omisión en cuanto al reporte de un gasto vulnera la certeza y la transparencia en el manejo de los recursos, así como la equidad en la contienda. Vamos a la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el Consejo General del INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas en el informe de gastos distinto al fiscalizado, ya que la omisión en cuanto al reporte de un gasto vulnera la certeza y la transparencia en el manejo de los recursos, así como la equidad en la contienda. Al resolver el medio de impugnación, el Pleno consideró que no se encuentra regulada alguna disposición legal o reglamentaria que limite la facultad de la autoridad en cuanto a la posibilidad de sancionar conductas que no hayan sido de su conocimiento a través de los distintos informes que se encuentra obligada a fiscalizar, ya sean los gastos ordinarios de precampaña o de campaña. La Sala Superior señaló que el registro de operaciones en informes distintos a la naturaleza propia de la información reportada es una conducta que incumple con la obligación de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y los gastos en el informe correspondiente, lo cual puede ser motivo de una sanción. Por unanimidad, las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que el INE se encuentra facultado para sancionar a aquellos sujetos obligados que se apartan de la normatividad, pues considerar lo contrario implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos e ingresos de los informes en los que deben hacerlo, con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Por otro lado, la Sala Superior confirmó el desechamiento de un recurso para remover a los consejeros electorales de Veracruz. Vamos con más información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior. La Sala Superior confirmó el desechamiento del recurso de apelación mediante el cual Juan Bueno Torio solicitó al INE iniciar un procedimiento de remoción de 2 consejeras y un consejero del organismo público local electoral de Veracruz, derivado de la contratación de una empresa para la validación de las firmas de apoyo presentadas por los aspirantes a candidatos independientes. Contrario a lo sostenido por el actor, la investigación exhaustiva del Instituto Nacional Electoral determinó que ninguno de los consejeros aludidos participó en la contratación de la citada empresa. Asimismo, el Pleno estableció que en los procedimientos de remoción de consejeros electorales es fundamental que se demuestren infracciones o conductas graves y en este caso no existieron elementos o indicios de su supuesta responsabilidad. En otro asunto, el Pleno de la Sala Superior confirmó el acuerdo 190 del Consejo General del INE, mediante el cual aprobó la designación de la consejera presidenta y las consejeras del OPLE Colima. En ese sentido, la Sala Superior determinó que la Constitución faculta expresamente a ese órgano para designar a las consejeras y consejeros electorales, pues goza de la autonomía necesaria para el cumplimiento de esa encomienda. Por otra parte, la Sala Superior revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que había declarado inexistente la violación atribuida a María Teresa Castel de Oro Palacios,
ex candidata independiente a la gubernatura de dicha entidad, por la supuesta difusión y distribución de propaganda contraria a Delfina Gómez Álvarez, ex candidata de Morena al mismo cargo de elección popular. Las magistradas y magistrados consideraron que el tribunal local no valoró de manera adecuada la confusión que podría provocar en el electorado la difusión de dicha propaganda, por lo cual el Pleno revocó la resolución y le ordenó a la autoridad jurisdiccional local emitir una nueva sentencia. Para Informativo Electoral, Lilia González. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, luego de realizar el cómputo de la elección ordinaria del pasado 4 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México entregó la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, como gobernador constitucional del Estado para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. Para el cómputo final de la elección se tomó en consideración el cómputo de la votación de las y los residentes en el extranjero, las 45 actas de cómputo distrital, así como las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México. Los resultados fueron los siguientes. Para el Partido Acción Nacional, 682,520 votos. Para la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, 2,040,709 votos. Para el Partido de la Revolución Democrática, 1,084,571 votos. Para el Partido del Trabajo, 65,471 votos. Para Morena, 1,871,542. Para candidata independiente, 130,100 votos. Para candidatos no registrados, 6,396. Y como votos nulos se registraron 175,228. En más información del Estado de México, el Instituto Estatal Electoral, en el marco de su 31ª sesión extraordinaria, aprobó su programa anual de actividades para aplicar durante el siguiente año y bajo un enfoque de austeridad y racionalidad el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2018, los que contemplan las actividades que deben de efectuarse durante ese periodo, así como los recursos necesarios para la realización del proceso electoral para renovar la legislatura local y los 125 ayuntamientos. Dicho presupuesto asciende a la cantidad de 2,763,189,662 pesos, el cual integra los bienes y servicios que las unidades administrativas contemplaron para cumplir con fines institucionales y continuar con los trabajos inherentes a la preparación y organización del proceso electoral local de diputados y ayuntamientos 2017-2018.
De cara al inicio del proceso electoral local 2017-2018, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó 17 reglamentos y lineamientos que regirán sus funciones y estructura, derivado de la entrada en vigor del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales capitalino. El acuerdo aprobado en sesión pública indica que el código, que entró en vigor el pasado 7 de junio, prevé ajustes en la estructura y marco normativo inherentes al instituto, entre las cuales se encuentran el cambio en la denominación del propio instituto, modificaciones nominativas en su estructura orgánica y un nuevo esquema atributivo, por lo que se hace indispensable la adecuación de su normativa interna. Igualmente, en acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de la Ciudad de México y el propio Código, se aprobaron modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto. En más información, la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca rindió un informe de avance respecto del proceso de constitución de las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos locales. La presidenta de la comisión, Elizabeth Bautista Velasco, detalló que el informe presentado en sesión ordinaria destaca la relación de solicitudes de registro presentadas por las organizaciones que pretenden constituirse como partido político local, número de registro de afiliados, estatus del análisis de requisitos y sobre el proceso de fiscalización. Explicó que a través del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral se notificó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del órgano local electoral el número de afiliados registrados por las organizaciones ante el sistema electrónico para continuar con el proceso. Una vez finalizado el proceso de análisis y revisión, la Comisión Permanente someterá el anteproyecto correspondiente para su análisis y, en su caso, aprobación del Consejo General de este instituto. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional Guadalajara resolvió un juicio ciudadano promovido por diversos candidatos independientes en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, que desechó por extemporánea la demanda en la que impugnaron la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para el Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit. En este caso, la magistrada y los magistrados de la Sala Guadalajara revocaron tal determinación al considerar que el medio de impugnación sí fue presentado dentro del plazo legal aplicable al caso y en consecuencia ordenaron remitir a la autoridad responsable esta resolución para que emita una nueva sentencia. En el juicio de revisión constitucional electoral 24 de este año, promovido por el partido político Morena, en contra de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, que confirmó la legalidad de la convocatoria para consejeras y consejeros electorales en consejos distritales y municipales, emitida por la Autoridad Administrativa Electoral Local, la Sala Regional Guadalajara confirmó la sentencia combatida, pues el partido actor se abocó a exponer cuestiones novedosas y no atacó las consideraciones expuestas por el tribunal local en su resolución. Por último, en otro asunto, la magistrada y los magistrados confirmaron la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, que modificó el acuerdo por el que se realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el municipio de Ruiz, pues contrario a lo alegado por la parte actora, la autoridad responsable sí analizó de manera exhaustiva el fondo de su pretensión. Además, la demandante fue omisa en precisar las pruebas que a su juicio se dejaron de examinar. Y la Sala Monterrey revocó la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila relativa a la designación de regidurías por el principio de representación proporcional para integrar el Ayuntamiento de Torreón. La decisión de la Sala Regional se basó en el hecho de que el Tribunal Local
al realizar la nueva asignación y sustituir a la ahora actora de una de las 2 regidurías que el Comité Municipal le había otorgado a Morena, debió respetar el orden presentado por los partidos políticos en relación con la forma en que fueron postulados sus candidatos en la planilla de mayoría relativa, iniciando con el candidato a presidente municipal propuesto por cada uno de ellos, ante la ausencia de una lista específica de representación proporcional. Otro de los argumentos que esta sala estimó fue que, para lograr la integración paritaria del órgano municipal, las modificaciones deben realizarse al finalizar el proceso de asignación, comenzando con las regidurías otorgadas por resto mayor, para continuar con las asignaciones por cociente natural y, por último, las designadas por porcentaje específico, ajustes que deben efectuarse respecto a la totalidad del ayuntamiento y no por partido político. Por lo que respecta a la primera regiduría asignada por representación proporcional en Torreón, procede la sustitución del ciudadano originalmente designado por el siguiente en la lista de mayoría relativa presentada por la coalición por un Coahuila Seguro, pues el candidato a presidente municipal postulado por el PRI, al no obtener la victoria por mayoría relativa, se le asignó un lugar como regidor, lo que actualizó la prohibición de reelección de municipios, dado que ejerció el mismo cargo de 2014 a 2017 en la administración municipal de esa localidad. La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el Juicio Ciudadano Local 54 de 2017 y su acumulado, en la cual se confirmó la elección de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la citada entidad federativa, y se dejó sin efecto la designación de José Julio Antonio Aquino como presidente del citado comité, ello al resolver el Juicio Ciudadano 566 promovido por el citado ciudadano. El Pleno de la Sala Regional compartió lo razonado por el Tribunal Electoral Local y el órgano jurisdiccional partidario de tener por justificado el cambio de sede del tercer Pleno Extraordinario del Consejo Estatal del PRD debido a los hechos violentos suscitados que no permitieron su continuación en el lugar convocado. En cuanto a la pretensión de considerar válida la sesión en la que resultó electo José Julio Antonio Aquino, los magistrados federales indicaron que la continuación del Pleno en la primera sede por vocales de la mesa directiva del citado Pleno no estaba sustentada en la normativa interna del Instituto Político, en razón de que dentro de las facultades de los vocales no se encontraba la de presidir o reanudar la sesión del propio Consejo con la ausencia del resto de los integrantes de la referida mesa directiva. De ahí que se estimara correcto validar la sesión reanudada en la sede alterna, así como todos los actos llevados a cabo en ella. Y en información de la Sala Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno revocó parcialmente la determinación del Tribunal Electoral de Guerrero, que validó el acuerdo del Instituto Electoral Local relativo a la ratificación de consejeras y consejeros electorales y presidencias de los consejos distritales del Estado. Lo anterior al resolver el juicio promovido por quien se desempeñó como presidente del Consejo Distrital Electoral 14 y no fue beneficiado con la ratificación de su cargo, argumentando que el tribunal local modificó la controversia y no fue exhaustivo en el estudio del caso. En este asunto, el Tribunal Electoral de Guerrero deberá emitir una nueva resolución en la que analice la falta de conocimiento del actor de las razones por las cuales obtuvo la calificación que le fue asignada. En otro asunto de la Sala Ciudad de México, al resolver el medio de impugnación promovido
por quien se ostenta como representante de la organización denominada Partido Ciudadano Anticorrupción, para controvertir la omisión del Tribunal Electoral de Puebla de resolver un recurso de apelación relacionado con el procedimiento de registro de partidos políticos en esa entidad, lo que en concepto del propio inconforme lo priva de la posibilidad de ejercer sus derechos político-electorales. Al tener por acreditada la injustificada falta de emisión de la resolución por parte del Tribunal Electoral en aquel estado, la magistrada y los magistrados ordenaron al Tribunal Electoral de Puebla concluir el proceso respectivo y emitir la resolución que en derecho corresponda en el plazo de 2 días hábiles. También la Sala Regional Ciudad de México revocó parcialmente resolución del Tribunal Electoral de Puebla respecto a la cancelación del pago de vales de despensa en el Ayuntamiento de Coronango. En consecuencia, el Tribunal Electoral local deberá emitir una nueva resolución en la que se tomen en cuenta a detalle los factores de estudio y exhaustividad del monto restante a pagar, en la que se pronuncie respecto a la reglamentación de las convocatorias a las sesiones extraordinarias del citado ayuntamiento. Y finalmente, en otro asunto, el Pleno de la Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a la sanción impuesta al Partido Socialdemócrata de Morelos por el rebase del límite de financiamiento privado. Y ahora vamos a la información de la Sala Regional Toluca respecto al juicio promovido por el síndico del Ayuntamiento de Apan, Hidalgo, relacionado con la revocación al actor del certificado de firma electrónica expedida por el Servicio de Administración Tributaria. El Pleno de la Sala Regional Toluca confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. En el caso, la magistrada y magistrados arribaron a la conclusión de que el hecho de que le haya sido revocado el certificado de firma electrónica al actor y generado a favor de la presidenta municipal no afecta de forma alguna el desempeño de su cargo o el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica Municipal. Y por otro lado, al resolver los juicios presentados por los otrora regidores y síndico del Ayuntamiento de Tultitlán durante la administración 2013-2015 para tratar de evidenciar la conducta omisa del Tribunal Electoral mexiquense al dejar de resolver sus incidentes de incumplimiento de una sentencia previa que favorece a sus intereses, el Pleno consideró que no existe la omisión señalada, debido a que hay una causa que justifica la dilación en la emisión de las respectivas sentencias incidentales, pues debe tenerse en cuenta que en la referida entidad federativa se desarrolla el proceso ordinario para renovar al titular del Poder Ejecutivo, justamente en la etapa de calificación de resultados. Además que, de las constancias de autos es posible advertir que la autoridad señalada como responsable ha actuado conforme a sus atribuciones, imponiendo las medidas de apremio conducentes y realizando los actos pertinentes para hacer cumplir sus determinaciones. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.
Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por ciudadanas en contra de Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña relacionados con el proceso electoral federal 2017-2018, derivados de la difusión de un video en Facebook, Twitter y YouTube que, a decir de las quejosas, hace alusión a sus aspiraciones presidenciales. En más información, el Instituto ratificó su convicción y respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, así como su inclusión a las decisiones políticas del Estado mexicano en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el pasado 9 de agosto. Vamos con la información. El Instituto Nacional Electoral ha emprendido esfuerzos para garantizar la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Como parte de estos esfuerzos se encuentra la Distritación Federal aprobada este año y la actualización de la geografía electoral de las 32 entidades del país, donde el Instituto tomó en cuenta la ubicación territorial de los pueblos indígenas con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, fraccionar a sus poblaciones y con ello fortalecer su identidad por lengua. Durante 2016 y 2017, el INE consultó a 2.525 instituciones representantes de las comunidades y pueblos indígenas para conocer si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la ubicación de su municipio al interior de un determinado distrito electoral, así como con la localidad que, en su caso, debería ser la cabecera distrital y las razones de dicha elección. El resultado de dicho ejercicio fue la obtención de 28 distritos indígenas en la nueva demarcación federal y 56 a nivel local, donde al menos 40% de su población es indígena. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Y en información internacional, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, fue reelecto para un tercer mandato tras obtener cerca del 98% de los votos. Kagame, que dirige el país desde 1994, sumó 5.4 millones de votos, muy por encima de la mitad más uno que necesitaba para la reelección. La Comisión Electoral informó que 97% de los 6.9 millones de electores acudieron a las urnas. Y en Venezuela, la oposición acordó inscribir candidatos para las elecciones de gobernadores del próximo 10 de diciembre, informó la coalición Mesa de la Unidad Democrática. El dirigente de esta organización, Andrés Velázquez, señaló que tras un amplio proceso de consulta se acordó por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.